hora de la siesta. Disfruta. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. La voz que no debía existir. El viento arrastraba ceniza invisible entre los edificios abandonados de Pripyat. Las ventanas rotas parecían ojos abiertos que observaban a los intrusos con una paciencia antigua. ¿Estás seguro de que escuchaste algo?, preguntó Iván, ajustando la linterna sobre su frente. No fue el viento, respondió Lena, con la voz más baja de lo normal. Era una voz. El contador Geiger emitió un sonido irregular, como si dudara de su propia lectura. Aquí no vive nadie desde hace décadas, dijo Iván. Nadie que pueda hablar. Eso es lo que crees, susurró ella. Avanzaron por el pasillo de un antiguo hospital. Las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. ¿Escuchaste eso otra vez?, preguntó Iván. Sí, respondió Lena sin mirarlo, pero no viene de afuera. Se detuvieron frente a una puerta cerrada. Sobre ella, un cartel oxidado decía «Sala de observación». ¿Entramos?, preguntó Iván. Lena no respondió de inmediato. ¿Y si no deberíamos? Iván sonrió, aunque su sonrisa no tenía convicción. ¿Desde cuándo te preocupa lo que no deberíamos hacer? Empujaron la puerta. Dentro, el aire era más frío. Había camas metálicas, frascos rotos y un espejo cubierto de polvo. Mira eso, dijo Lena. En el espejo, sus reflejos parecían ligeramente desfasados, como si llegaran tarde a la realidad. Es solo un efecto óptico, dijo Iván. ¿Estás seguro? Iván no respondió. De repente, una voz resonó en la habitación. ¿Por qué han vuelto? Ambos se giraron al mismo tiempo. ¿Quién está ahí?, preguntó Lena. Silencio. Esto no es gracioso, dijo Iván, aunque su voz temblaba. La voz volvió a escucharse, más cerca. Ustedes no recuerdan. ¿Recordar qué?, preguntó Lena. La linterna de Iván comenzó a parpadear. Recordar que ya estuvieron aquí. Lena miró a Iván. ¿Has estado aquí antes? No, respondió él demasiado rápido. ¿Y tú? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos mostraban duda. El contador Geiger comenzó a sonar con mayor intensidad. Esto no es radiación normal, dijo Iván. Nada aquí es normal, respondió Lena. De pronto, escucharon pasos en el pasillo. ¿Escuchaste eso?, susurró Iván. Sí, respondió Lena, pero no son nuestros pasos. La sombra de alguien se proyectó bajo la puerta. No abras, dijo Lena. Tenemos que ver quién es, respondió Iván. ¿Y si no es alguien? Iván extendió la mano hacia el picaporte, pero la voz volvió a hablar, ahora justo detrás de ellos. Si abren esa puerta, no podrán salir. Ambos se quedaron inmóviles. ¿Quién eres?, preguntó Lena. La voz tardó en responder. Soy lo que quedó cuando todos se fueron. El espejo se agrietó de repente, como si algo invisible lo hubiera golpeado desde dentro. Iván, susurró Lena, ¿tú también sientes que este lugar nos conoce? Iván tragó saliva. Sí. La sombra bajo la puerta desapareció. Tal vez, dijo Iván, nunca salimos de aquí. Lena lo miró, y por primera vez tuvo miedo de su propia respuesta. Tal vez, susurró, nunca llegamos. El silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. No olvides darle like, compartir y suscribirte. El susurro de los Apalaches, historia de misterio, parte 1. El bosque que observa. El bosque de los Apalaches no era como los demás. No era solo un conjunto de árboles, ni un paisaje para excursionistas. Era algo más antiguo, más profundo. Algo que parecía existir antes de que el hombre aprendiera a nombrar las cosas. Las montañas se extendían como gigantes dormidos, cubiertas por una niebla que nunca desaparecía del todo. Los árboles eran altos, retorcidos, con raíces que emergían de la tierra como dedos buscando algo perdido. El viento no soplaba, susurraba, y cuando caía la noche, el bosque parecía escuchar. Esa tarde, 3 muchachos llegaron al límite del sendero marcado.
Eran amigos desde la infancia. Lucas era el líder natural del grupo, alto, decidido, con una mirada inquieta que siempre buscaba algo más allá del horizonte. Daniel era el más racional, observador, prudente, el que siempre cuestionaba todo. Y Marcos era el soñador, silencioso, sensible, con una extraña intuición que a veces lo hacía parecer distante. Habían planeado la excursión durante semanas. Querían adentrarse en una zona del bosque que no aparecía en los mapas turísticos, un área que los lugareños evitaban mencionar. Para ellos, era solo una aventura más, hasta que vieron el cartel. Era viejo, oxidado, casi cubierto por la vegetación. Las letras apenas podía leerse. No sigan más allá del límite. Lucas sonrió. Siempre ponen estas cosas para asustar a la gente, dijo. Seguro es para evitar que los turistas se pierdan. Daniel frunció el ceño. O tal vez no, respondió. Marcos no dijo nada. Observaba el bosque más allá del cartel. Algo en su interior se agitaba, como si el lugar le resultara familiar. ¿Seguimos?, preguntó Lucas. Tras un breve silencio, los tres cruzaron el límite. En cuanto lo hicieron, el aire cambió. No era una sensación clara, sino algo sutil, como si el bosque se hubiera dado cuenta de su presencia. Los sonidos habituales, pájaros, insectos, hojas, comenzaron a desaparecer. El silencio se volvió pesado. ¿Se dieron cuenta?, susurró Marcos. ¿De qué?, preguntó Daniel. Es como si todo se hubiera detenido. Lucas miró alrededor y, por primera vez, no respondió con una broma. Avanzaron durante horas, siguiendo un sendero apenas visible. El sol comenzó a ocultarse entre los árboles, pero el bosque parecía oscurecerse más rápido de lo normal. Cuando finalmente decidieron montar el campamento, la noche ya había caído por completo. Encendieron una fogata. Las llamas iluminaban apenas unos metros alrededor. Más allá, todo era oscuridad. No me gusta este lugar, dijo Daniel mientras acomodaba su mochila. No aparecen los mapas, no hay señal, no hay rastros de gente. Lucas se encogió de hombros. Eso es lo que lo hace interesante. Marcos seguía en silencio. De repente, un sonido rompió la quietud. Un crujido, luego otro. No provenían de animales pequeños, eran pasos. ¿Escucharon eso?, preguntó Daniel. Los tres se quedaron inmóviles. Los pasos se acercaban, lentamente. Lucas tomó una linterna y apuntó hacia la oscuridad. Nada, solo árboles. Pero los pasos continuaron. ¿Hay alguien ahí?, gritó Lucas. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron. Después de unos segundos, el silencio regresó. Seguramente fue un ciervo, dijo Lucas, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Esa noche, ninguno de los tres durmió profundamente. A las 3 de la madrugada, Marcos abrió los ojos. No sabía qué lo había despertado. Entonces lo escuchó. Un susurro. No provenía de afuera, venía del bosque. Salió de la tienda con cuidado. La fogata estaba casi apagada. La niebla se había vuelto más espesa. Y entonces lo vio. Entre los árboles, a unos metros del campamento, había una figura. No se movía. No parecía humana del todo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, susurró. La figura dio un paso adelante. La luz débil de la fogata reveló algo imposible. No tenía rostro. En lugar de ojos, boca y nariz, su cara era una superficie lisa, como una máscara sin rasgos. Marcos retrocedió. La figura levantó lentamente un brazo y señaló hacia el interior del bosque. Entonces, habló. Su voz no era grave ni aguda, era múltiple, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Ustedes han sido llamados. Marcos quiso gritar, pero no pudo. La figura comenzó a desvanecerse, mezclándose con la niebla. Cuando desapareció por completo,
El bosque volvió a la quietud. Marcos se quedó de pie, temblando. Al amanecer, despertó a Lucas y Daniel. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «¿Por qué?», preguntó Lucas. Marcos dudó. ¿Cómo explicar lo que había visto? «Este bosque no es normal», dijo finalmente. «Algo nos está observando». Daniel lo miró fijamente. «Yo también lo sentí», admitió. Hora de la siesta. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Historia 1. El pasillo que no terminaba. Desde que Marcos se mudó al edificio antiguo, sintió que el lugar lo observaba. No era una sensación común, sino una certeza incómoda, como si cada pared conociera su nombre. Los vecinos casi nunca hablaban. Cuando coincidían en el ascensor, bajaban la mirada o fingían no verlo. La primera noche, a las 2:14 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Eran lentos, irregulares, como si alguien caminara con dificultad. Miró por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido continuó durante varios minutos, acompañado de un leve murmullo que no lograba entender. A la mañana siguiente, encontró marcas de manos en su puerta, impresas con una sustancia oscura. Intentó limpiarlas, pero al día siguiente reaparecieron, esta vez más numerosas, como si varias personas hubieran tocado la puerta al mismo tiempo. Con el paso de las noches, los pasos se acercaban cada vez más. Primero al final del pasillo, luego frente a su puerta, después dentro de su apartamento. Marcos revisó cada habitación, pero nunca encontró a nadie. Sin embargo, comenzó a notar que algunos objetos cambiaban de lugar mientras dormía. Una madrugada escuchó su nombre. «Marcos». La voz era débil, pero real. Decidió seguirla. Subió al tercer piso, un lugar que los vecinos evitaban. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si el edificio se hubiera estirado. Las luces parpadeaban. Al fondo vio una puerta entreabierta que nunca había notado. La empujó lentamente. Dentro había una habitación vacía, cubierta de polvo, con una silla en el centro. Las paredes estaban llenas de fotografías clavadas con clavos oxidados. Todas eran de él, fotos que jamás recordaba haber tomado. Durmiendo, llorando, mirando el pasillo, hablando solo. Sintió un escalofrío. «Llegaste», susurró una voz detrás de él. Giró. El pasillo había desaparecido. La puerta se cerró. En la silla había alguien sentado, mirándolo fijamente. Era él mismo, pero su mirada era antigua, cansada, como si hubiera vivido una vida que él no recordaba. «Gracias por volver», dijo la otra versión de Marcos. «Yo estuve viviendo tu vida mientras tú la olvidabas». En ese instante, Marcos comprendió algo aterrador. Tal vez él no era el verdadero. Tal vez el huésped siempre había sido él. Y mientras intentaba recordar quién había sido antes de llegar al edificio, se dio cuenta de que sus recuerdos estaban llenos de espacios en blanco, como si alguien los hubiera borrado. Historia 2. La carretera sin regreso. No olvides dar like y suscribirte. Clara regresaba a casa cuando el GPS cambió de ruta sin previo aviso. «Gire a la derecha», indicó la voz. La carretera no aparecía en el mapa. Dudó, pero decidió seguirla. El camino era largo, oscuro, sin señales ni casas. Después de varios minutos, notó algo inquietante. El cielo no tenía estrellas, el reloj del auto estaba detenido, y la radio solo emitía estática, interrumpida por fragmentos de voces distorsionadas. De pronto, vio un vehículo detenido en medio del camino. Se acercó con cautela. El auto estaba vacío, pero el motor encendido. En el asiento del conductor había un teléfono con la pantalla iluminada. Mostraba una foto. Era ella, conduciendo su propio auto. Sintió un escalofrío. Entonces,
El GPS habló con una voz que no era mecánica. No deberías haber venido. Lara intentó dar la vuelta, pero la carretera había desaparecido. Detrás de ella apareció otro auto. Era idéntico al suyo. Las luces se encendieron. Dentro del vehículo había alguien mirándola fijamente. Alguien con su rostro. El motor del auto de atrás rugió. El GPS volvió a hablar. Solo una de ustedes puede salir. La carretera comenzó a estrecharse, como si el mundo se cerrara alrededor de ella. Clara comprendió que aquel lugar no era un camino, era una prueba. Recordó fragmentos de sueños que nunca había entendido. Ella conduciendo en la oscuridad, huyendo de algo, llorando sin saber por qué, despertando con la sensación de haber vivido algo que no podía explicar. Entonces lo comprendió. Quizá aquella no era la primera vez que tomaba esa carretera. Quizá la verdadera Clara nunca había salido de allí. Y ahora, el camino había decidido devolverla. Mientras el otro auto avanzaba lentamente hacia ella, Clara sintió que su memoria comenzaba a dividirse, como si dos versiones de su vida lucharan por existir. Historia 3. El cuaderno de los nombres. No olvides dar like y suscribirte. En la biblioteca de la universidad, Daniel encontró un cuaderno viejo escondido entre libros olvidados. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. No tenía título ni autor. Al abrirlo, vio una lista de nombres escritos con letra antigua. Las primeras páginas estaban llenas de nombres desconocidos, pero en las últimas aparecían nombres actuales. En la última línea leyó el suyo. Pensó que era una broma, pero al día siguiente, el nombre que estaba debajo del suyo apareció tachado con tinta roja. Esa misma tarde, la persona cuyo nombre había sido tachado murió en un accidente inexplicable. Daniel regresó a la biblioteca con miedo. El cuaderno había cambiado. Ahora su nombre estaba subrayado. Cada noche aparecían nuevas frases. Lo sabes. No puedes escapar. Te toca. Intentó destruir el cuaderno, quemarlo, romperlo, pero al día siguiente apareció de nuevo en su mochila, como si siempre hubiera estado allí. Desesperado, arrancó la última página. En ella encontró una sola frase. Si lees esto, ya es demasiado tarde. Sintió una respiración detrás de él. Giró lentamente. Alguien estaba sentado en su escritorio, escribiendo. Era él mismo, pero su rostro estaba cansado, como si hubiera vivido demasiadas vidas. Alguien tiene que seguir escribiendo los nombres, dijo la otra versión de Daniel. Yo también quise escapar, pero alguien tenía que ocupar mi lugar. Daniel comprendió algo aterrador. El cuaderno no elegía a las víctimas, elegía al próximo guardián de la lista, y ahora el turno era suyo. Mientras observaba las páginas, se dio cuenta de algo peor. Muchos de los nombres antiguos estaban acompañados de notas escritas con su propia letra, aunque él nunca recordaba haberlas escrito. Historia 4. La casa que respiraba. Ana compró la casa porque era barata y estaba lejos de la ciudad, demasiado lejos. El agente inmobiliario evitó responder preguntas sobre el lugar. La casa necesita a alguien que la habite, dijo con una sonrisa extraña. La primera noche escuchó golpes en las paredes. Pensó que eran tuberías viejas, hasta que notó algo inquietante. Los golpes tenían ritmo. Probó golpear la pared. Un segundo después, la pared respondió. Sintió miedo, pero también curiosidad. Cada noche, los golpes se volvían más claros, como si alguien intentara comunicarse. Una madrugada escuchó una voz. No venía del aire, sino de las paredes. ¿Por qué me encerraste? Ana investigó la historia de la casa. Descubrió que, décadas atrás, una familia desapareció allí sin dejar rastro. Solo encontraron paredes recién construidas, como si el interior hubiera sido modificado para ocultar algo. Esa noche, los golpes fueron más fuertes. Las paredes comenzaron a agrietarse.
De las grietas salieron manos, voces, susurros. Nos dejaste aquí. Ana intentó escapar, pero las puertas se cerraron solas, las ventanas se sellaron, el suelo vibraba. La casa comenzó a encogerse. Las paredes avanzaban lentamente hacia ella, como si el edificio respirara. En medio del ruido, una última frase resonó. Ahora tú serás parte de la casa. Ana gritó. Cuando la policía llegó días después, no encontraron a nadie. Solo encontraron paredes nuevas. Y si alguien escuchaba con atención, podía oír golpes desde el interior, como si alguien aún intentara salir. Algunos vecinos aseguraron que, por las noches, la casa emitía un leve susurro, parecido a una voz humana que repetía un nombre, el nombre de Ana. No olvides dar like y suscribirte. Hora de la siesta. Disfruta. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. El semáforo cambia entre verde y rojo y la gente apenas le presta atención. Este viajero, que ha vivido en un mundo sin dolor, ha llegado al pasado para sentir algo auténtico, para recordar la fragilidad humana. Tal vez en ese momento alguien se detiene, le da $1 y le pregunta por su historia. Y ahí, él explica que en su época, las IA han eliminado todo sufrimiento, pero a cambio han hecho la vida plana. Su deseo es volver con una lección. El dolor le ha enseñado a valorar la alegría. Y quizá al final, ese $1 es más simbólico que necesario, porque lo que ha encontrado es la humanidad que creía perdida. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Despierta tumbado sobre la banca de un parque, sin saber cómo llegó allí. Lleva la mano a la cabeza. Siente un dolor punzante, una agonía que lo envuelve. Preguntas inundan su mente. ¿Por qué está allí? ¿Qué ha sucedido? Pero se encuentra en un hermoso lugar. Pasto verde, palmeras altas, flores de un tono especial, ardillas corriendo. Entre esa belleza se pregunta, ¿qué hago aquí? Rebusca en sus memorias, las razones, las causas. Recuerda que lo habían metido en la máquina, la que lo trajo a esta época. Un ser completamente deleznable, sin cordura ni moral, ya sin rostro. Todo lo conocía, todo lo tenía, pero nadie sabía quién era. La obligación era detenerlo. No importa cómo, no importa quién, su obligación es detenerlo. Al indagar en su pasado, recordó la máquina que lo llevó a este tiempo. Tenía una misión: detener a un ser sin moral, sin rostro, que lo conocía todo, pero era desconocido. Al final descubrió la verdad. Ese ser era su padre. El bien y el mal son parte de un mismo linaje, y solo enfrentando ese origen, pudo comprender que el futuro no se hereda, se elige. Lo que ya pasó no se cambia el presente, el hoy. Duerme, duerme, y cuando te levantes, sé mejor. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. La luz del faro. La noche había caído sobre el mar con una suavidad casi irreal. No había tormenta, ni viento fuerte, ni el rugido violento de las olas. Solo un murmullo constante, como si el océano respirara lentamente al ritmo de un corazón antiguo. En lo alto del acantilado se alzaba el faro. Era una construcción vieja, de piedra gris, marcada por el paso del tiempo y por historias que nadie recordaba del todo. Durante años había permanecido apagado, abandonado por los últimos fareros que alguna vez habitaron la pequeña casa de madera junto a la torre. Los pescadores del pueblo decían que ya no tenía sentido mantenerlo activo. Las rutas modernas no necesitaban esa luz antigua. Sin embargo, desde hacía semanas, algo extraño ocurría. Cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, una luz se encendía en la cima del faro. No era una luz cualquiera. No era blanca ni amarilla. Tenía un tono tenue,
casi plateado, como si no perteneciera del todo a este mundo. Y lo más inquietante era que nadie sabía quién la encendía. El viajero llegó al pueblo una tarde de otoño. Se llamaba Elías, aunque casi nadie le preguntó su nombre. Había recorrido muchos lugares, siempre en silencio, siempre con la sensación de estar buscando algo que no podía nombrar. Su mirada era serena, pero profunda, como si hubiera visto más de lo que estaba dispuesto a contar. Se alojó en la única posada del lugar, un edificio pequeño con ventanas antiguas y olor a madera vieja. Esa misma noche, mientras cenaba en silencio, escuchó a dos hombres hablar en voz baja. «Volvió a encenderse», dijo uno, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «Sí», respondió el otro. «A las 3, como siempre». Elías levantó la vista. «¿De qué hablan?», preguntó con calma. Los hombres se miraron entre sí. Dudaron. Finalmente, uno de ellos suspiró. «Del faro». Le contaron lo que todos sabían, que nadie vivía allí, que la puerta estaba cerrada con cadenas, que nadie había visto a nadie subir la colina. Y aún así, cada madrugada, la luz aparecía. «Algunos dicen que es un truco», añadió el hombre. «Otros dicen que es algo peor». Elías no respondió. Pero esa noche, cuando el reloj marcó las 2:30, se levantó de la cama. El pueblo dormía. Las calles estaban vacías, cubiertas por una neblina suave que parecía flotar a ras del suelo. Elías caminó hacia el acantilado siguiendo un sendero estrecho. A cada paso, sentía una extraña familiaridad, como si ya hubiera recorrido ese camino en otro tiempo. Cuando llegó al faro, lo observó en silencio. La puerta estaba cerrada, tal como habían dicho. Pero la cadena no estaba oxidada, ni rota. Era como si alguien la hubiera colocado recientemente. Elías apoyó la mano en la madera. En ese instante, escuchó un sonido. No era el viento. No eran las olas. Era un susurro. «Has llegado». Elías no retrocedió. Empujó la puerta con suavidad y, para su sorpresa, se abrió sin resistencia. Dentro, el faro estaba oscuro. La escalera de caracol ascendía en espiral hacia la cima, perdiéndose en la penumbra. Elías comenzó a subir, paso a paso. Cada escalón crujía bajo su peso, pero el sonido no era inquietante, sino casi hipnótico. A medida que ascendía, los susurros se hacían más claros. No eran voces amenazantes. Eran voces cansadas. Voces que parecían venir de muy lejos. Cuando llegó a la cima, encontró la sala circular donde se encontraba la lámpara del faro. La luz aún no se había encendido, pero el mecanismo estaba allí, intacto. Y entonces lo vio. Una figura estaba de pie junto a la ventana. No era un hombre ni una mujer, al menos no del todo. Su silueta era difusa, como si estuviera hecha de niebla. Sin embargo, cuando la figura giró el rostro, Elías sintió un estremecimiento profundo. El rostro le resultaba familiar. «Sabía que vendrías», dijo la figura con una voz suave. «¿Quién eres?», preguntó Elías. La figura sonrió con tristeza. «Soy quien se queda cuando los demás se van». Antes de que Elías pudiera responder, la luz del faro se encendió. El resplandor plateado inundó la sala, atravesó las ventanas y se proyectó sobre el mar. Desde lo alto, Elías vio algo imposible. Pequeñas luces flotaban sobre las aguas, como estrellas que hubieran caído del cielo. La figura habló de nuevo. «No todos los viajeros encuentran su camino», dijo. «Algunos se pierden entre lo que fueron y lo que nunca llegaron a ser.
Elías sintió que esas palabras no eran solo una explicación, sino un recuerdo. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque tú también estuviste perdido, respondió la figura. Y alguien encendió una luz para ti. Elías cerró los ojos por un instante. Imágenes que creía olvidadas comenzaron a surgir en su mente. Noches sin rumbo, caminos interminables, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y entre todo eso, una luz lejana que lo había guiado, sin que él supiera de dónde venía. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura se había acercado. El faro no guía barcos, dijo. Guía almas cansadas. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte.